El 14 de diciembre se produjo un tiroteo en la playa Bondi de Sídney que dejó al menos 10 personas muertas. Según los informes, el ataque ocurrió en un evento de Chabad para familias, con múltiples víctimas. Las autoridades de Nueva Gales del Sur añadieron que uno de los tiradores fue abatido y que el segundo sospechoso se encuentra en estado crítico. Tras el tiroteo masivo en una fiesta de Hanukkah en la playa Bondi, Sídney, Australia, se canceló también un evento similar que estaba previsto en Melbourne. El presidente Isaac Herzog condenó el ataque con armas de fuego brutal dirigido a este grupo de judíos y al mismo tiempo hizo un llamado a Canberra para enfrentar la ola masiva de antisemitismo que, según él, está azotando a la sociedad australiana. En declaraciones durante un evento en la residencia presidencial en Jerusalén, Herzog enfatizó que algunas personas en Sídney se convirtieron en blanco de terroristas en un ataque extremadamente cruel dirigido a judíos que asistían a encender la primera vela de Hanukkah. También mencionó que Israel ha advertido en múltiples ocasiones al gobierno australiano sobre la necesidad de actuar contra la creciente ola de antisemitismo, al tiempo que expresó su solidaridad con las víctimas. Hizo un llamado a rezar por la recuperación de los heridos, por aquellos que han perdido la vida y por todas las personas afectadas por el incidente. El Consejo Judío de Nueva Zelanda declaró que se sienten profundamente indignados y horrorizados por el tiroteo masivo ocurrido en la fiesta de Hanukkah en la playa Bondi. En un comunicado, la organización subrayó que, aunque aún no conocen todos los detalles, las escenas que presenciaron dejaron una impresión profunda, especialmente en un lugar familiar y muy querido por la comunidad. Expresaron su consternación y rezaron por las víctimas inocentes del incidente, al tiempo que reiteraron su apoyo total a la comunidad judía de Sídney y de toda Australia. La Unión Europea, UE, alcanzó el 13 de diciembre un acuerdo para bloquear los activos del Banco Central ruso retenidos en Europa, valorados en unos 210.000 millones de euros, más de 246.000 millones de dólares, por el tiempo que sea necesario, en lugar de tener que prorrogar la congelación cada 6 meses como hasta ahora. La decisión busca eliminar el riesgo político derivado de que algunos Estados miembros, con relaciones más cercanas con Moscú, como Hungría o Eslovaquia, sigan amenazando con vetar la renovación del bloqueo de los activos rusos y obligar a la UE a devolverlos. La medida constituye además un paso clave para desbloquear los obstáculos legales al uso de estos fondos para apoyar a Ucrania. Dos países con una postura cercana a Moscú, Hungría y Eslovaquia, se opusieron a la decisión. En una publicación en Facebook el mismo día, el primer ministro húngaro Viktor Orbán calificó el plan de ilegal y advirtió que Bruselas cruzará una línea roja mediante una votación que podría causar un daño irreparable a la Unión. Por su parte, el primer ministro eslovaco, Robert Fico, envió una carta oficial al presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, en la que afirmó que no puede apoyar la financiación del gasto militar de Ucrania. Señor presidente, sin comentar las ventajas, desventajas o riesgos de las distintas soluciones propuestas por la Comisión Europea, quisiera declarar de manera muy clara que en el próximo Consejo Europeo no estoy en condiciones de apoyar ninguna solución a las necesidades financieras de Ucrania que incluya cubrir los gastos militares de Ucrania en los próximos años. No busco excusas, ni financieras ni jurídicas, ni tampoco me amparo en los riesgos asociados al uso de los activos rusos congelados, ni en el hecho de que la actual y difícil situación financiera de Eslovaquia no nos permita participar en los planes de la Comisión Europea para cubrir los gastos militares de Ucrania.
La política de paz que defiendo de manera constante me impide votar a favor de la prolongación del conflicto militar porque destinar decenas de miles de millones de euros al gasto militar supone prolongar la guerra. Por no mencionar que el uso de los activos rusos congelados podría poner en peligro directamente los esfuerzos de paz de Estados Unidos, que cuentan precisamente con el uso de estos recursos para la reconstrucción de Ucrania. Wojciech Przybylski, redactor jefe del portal Visegrad Insight, rechazó las preocupaciones legales planteadas por ambos líderes en una entrevista concedida en Varsovia. En el futuro, la decisión sobre cómo utilizar esos activos congelados para apoyar a Ucrania será objeto de controversia. Y ese desafío podría venir tanto del primer ministro belga, cuando los activos sean efectivamente transferidos a Ucrania, y de la forma en que se entreguen, como también podría surgir si Europa decide convertirlos en parte de la deuda pública, una idea a la que tanto Eslovaquia como Hungría muy probablemente se opondrán firmemente. La decisión de recurrir a las facultades del Tratado de la Unión Europea, es decir, votar mediante mayoría cualificada conforme al artículo 122 del Tratado de la Unión Europea, se ha tomado conforme a las normas. La única persona realmente preocupada es alguien que también quiere desmantelar el proyecto europeo. El señor Orbán no es sincero en su supuesta preocupación por la legalidad de la Unión. Y la mejor prueba de la solidez de esta decisión es el primer ministro belga, cuyos activos financieros, los activos financieros belgas, son los que están mayormente en riesgo, y aún así no se opone ni plantea objeciones legales o legalistas como las que expone el señor Orbán. Hungría y Eslovaquia sirven a los intereses de Rusia y quieren demostrar a Moscú que son sus mejores aliados, con el fin de asegurar beneficios financieros que los atan también geopolíticamente a Moscú. Ambos países intentan dañar la unidad europea frente a los desafíos autocráticos que enfrenta Europa. No quieren utilizar todo el poder de la economía europea ni la unidad política. La única manera de obligarlos a respetar las reglas es a través de los mecanismos de votación y del proceso político. Pero evidentemente no podemos contar con su buena voluntad para sumarse a la mayoría de Europa. But obviously we cannot count on their goodwill in joining the majority of Europe. It's up to Russia. Depende de Rusia detener la guerra, y Rusia está librando una guerra contra Europa. Europa quiere la paz. Cualquier decisión que empuje a Rusia a detener la guerra es una buena decisión. El señor Fico está completamente equivocado, al igual que el señor Orbán, y solo espero que sea por estupidez y no por malas intenciones. La Unión Europea considera el conflicto en Ucrania como una amenaza directa para la seguridad del bloque y se ha fijado como objetivo mantener la capacidad financiera de Kiev en los próximos años. Se espera que la congelación indefinida impulse el plan para conceder a Ucrania préstamos de hasta 165.000 millones de euros durante el periodo 2026-2027, destinados a cubrir tanto las necesidades militares como civiles. Ucrania solo tendría que reembolsar dichos préstamos una vez que Rusia indemnice los daños causados por la guerra. Los activos rusos congelados son principalmente activos que pertenecen al Banco Central de Rusia. Si bien existen activos propiedad de empresas y particulares rusos, algunos de ellos sancionados y otros no, aquí estamos hablando de activos soberanos rusos.
En la práctica, se trata de las reservas de divisas FX del Banco Central de Rusia, que incluyen un Fondo Nacional de Bienestar para tiempos difíciles, en el que el Kremlin acumuló los ingresos extraordinarios procedentes del petróleo. Para mantener esas reservas en divisas, Rusia compraba principalmente bonos gubernamentales o bonos de grado de inversión en todo el mundo, sobre todo en países occidentales, porque, como se sabe, es necesario proteger los dólares y euros de la inflación y no se pueden guardar las divisas debajo del colchón. Por ello, adquirieron esos bonos y los depositaron en distintos bancos, y también en cámaras de compensación como Euroclear y Clearstream. So they were buying those bonds and kept them in various banks and also in depositories like Euroclear and Clearstream. Sin embargo, el plan para aprovechar unos 210.000 millones de euros, 245.000 millones de dólares, en activos rusos en Europa, la mayoría actualmente en efectivo, sigue siendo altamente controvertido. Las preocupaciones sobre posibles represalias de Rusia, especialmente en Bélgica, donde se conserva la mayor parte de estos fondos, han provocado un estancamiento en las discusiones. Esto ha obligado a los funcionarios de la UE a buscar fórmulas creativas para liberar los recursos sin proceder a una confiscación formal. Los líderes de la UE tienen previsto reunirse este mes para tomar una decisión, pero la persistente oposición de Bélgica, que teme tener que afrontar consecuencias legales si Rusia presenta demandas, continúa obstaculizando los esfuerzos para alcanzar un consenso. Existe un apoyo inquebrantable que debe brindarse a Ucrania, y Rusia realmente tiene que pagar por la guerra, y los activos congelados deben utilizarse para ello. La cuestión, por supuesto, es que hoy existen algunas preocupaciones de nuestra parte como políticos responsables. Por eso es evidente que analizamos las vulnerabilidades, así como los riesgos legales y también financieros asociados a la propuesta que está sobre la mesa. Por supuesto, puedo mencionar los elementos principales que son importantes para nosotros, pero ustedes saben que hay muchas preocupaciones sobre la mesa, algunas de ellas muy técnicas, naturalmente vinculadas a las garantías, al mecanismo de liquidación y al reparto de las cargas. Creo que ahora corresponde a nuestros expertos, que es precisamente lo que estamos haciendo, sentarse junto con otros especialistas para encontrar soluciones y llegar a una propuesta constructiva. Necesitamos, por supuesto, una solución jurídicamente vinculante, y creo que esa es la principal preocupación. Los pasos exactos se determinarán naturalmente una vez que exista una propuesta final, con suerte la próxima semana en el Consejo. No es aceptable utilizar el dinero y dejarnos solos afrontando los riesgos. El préstamo propuesto para reparaciones claramente no es una opción preferida. En caso de que los Estados miembros decidan avanzar en esa dirección, exigimos que los riesgos que Bélgica enfrenta como resultado de este esquema estén plenamente cubiertos. No se trata de una exigencia irrazonable, es simplemente una cuestión de equidad. Los belgas están diciendo que de acuerdo, por ahora todo parece estar bien, pero no hay que olvidar que Rusia podría tomar represalias, que Rusia podría, y probablemente lo hará, impugnar estas decisiones ante los tribunales. Y lo más importante, ¿qué ocurre si las sanciones contra el Banco Central no se prorrogan, por ejemplo, debido a la postura de Hungría o Eslovaquia? ¿O si un acuerdo final entre Rusia y Ucrania no menciona las reparaciones? Thanks to, say, a position from Hungary or Slovakia, or the final settlement between Russia and Ukraine doesn't mention the reparation. The whole idea is that this reparation bond Porque toda la idea es que este bono de reparaciones permanezca donde está hasta que Rusia resuelva todo con Ucrania, es decir, hasta que pague las reparaciones o lo haga de alguna otra manera. Y si Rusia se niega, entonces ese dinero pasa a Ucrania, y Ucrania paga a los tenedores del bono.
because of any other reason, signs a deal where no reparations are mentioned. That would mean Pero ¿qué ocurre si that the Rusia y Russians Ucrania, bajo presión de would be in a Estados position Unidos o por to cualquier otro demand this motivo, money back? firman un acuerdo en el que no se mencionan las But this money is reparaciones? already Eso tied significaría to the que el bond. Banco Central de Rusia estaría en condiciones de exigir la devolución de ese dinero, pero ese dinero ya estaría vinculado al bono y los ingresos del bono ya habrían sido entregados a Ucrania. En ese caso, el gobierno belga, que a través de Euroclear es de hecho responsable de la mayor parte de esta suma, se vería obligado a desembolsar una cantidad enorme de dinero que equivale aproximadamente al PIB del país. Ellos quieren que la responsabilidad sea compartida por otros países europeos o por los llamados países dispuestos, llámelos como quiera, porque se trataría de Europa más el Reino Unido, Canadá y posiblemente Japón, que también aporten garantías ante esta eventualidad, poco probable, pero aún posible, de que Rusia exija la devolución del dinero y Bélgica no quiera quedarse sola afrontando las reclamaciones de Moscú. That Russia demands money back, and Belgium doesn't want to be left in the cold, facing Russia's demand. Si el plan para utilizar los activos rusos no prospera, la UE aún dispone de otra opción: endeudarse aprovechando el margen disponible del presupuesto común europeo. Sin embargo, este enfoque empujaría a Europa, que ya soporta un elevado nivel de deuda, a un déficit aún mayor. El plan requiere la unanimidad de los Estados miembros, pero el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, lo ha rechazado, instando a Bruselas a poner fin a la financiación de una guerra que, según él, es imposible de ganar. Hasta ahora, Occidente solo ha utilizado los intereses generados por los activos rusos congelados para apoyar a Ucrania mediante préstamos y pagos. El presidente ruso, Vladimir Putin, ha condenado esta práctica calificándola de robo. Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, advirtió que la confiscación de activos congelados podría ser considerada por Moscú como un acto suficiente para justificar una guerra. Además, los inversores occidentales, que aún poseen decenas de miles de millones de dólares en activos atrapados en Rusia, desde fábricas hasta efectivo, también podrían verse afectados. Las necesidades financieras de Ucrania para el periodo 2026-2027 se estiman en unos 135.000 millones de euros, de los cuales 52.000 millones se destinarían al funcionamiento del Estado y 83.000 millones a la defensa. La Unión Europea quiere garantizar estos fondos antes del segundo trimestre de 2026. La Comisión Europea ha propuesto un préstamo de reparaciones financiado con el dinero ruso congelado. Según este esquema, Euroclear invertiría esos fondos en un instrumento de deuda emitido por la UE. El mecanismo funcionaría de la siguiente manera: la UE pediría el dinero a Euroclear y luego lo volvería a prestar a Ucrania. Ucrania solo reembolsaría el préstamo una vez que reciba compensaciones de Rusia por los daños causados por el conflicto. Otras instituciones financieras que custodian activos rusos congelados, incluidas las de Francia y Alemania, también participarían en este mecanismo. Se prevé que alrededor de 90.000 millones de euros se desembolsen en un plazo de 2 años. Well, the problem is that the Americans stopped bankrolling Ukraine. El problema es que Estados Unidos ha dejado de financiar a Ucrania y ahora toda la idea es que Europa debe asumir la factura. Sin el dinero europeo o sin garantías financieras europeas, Ucrania no podría sobrevivir financieramente, porque el FMI no está dispuesto a prestar dinero a Ucrania sin garantías europeas. El presupuesto ucraniano registra un déficit enorme y ni siquiera estamos mencionando las necesidades del ejército. En definitiva, este dinero es vital para Ucrania y los europeos deben encontrar la manera de proporcionarlo. And the Europeans must find a way of providing money to Ukraine. Finally, the Europeans
Finalmente, los europeos idearon un plan bastante ingenioso: emitir bonos sin intereses, los llamados bonos de reparaciones, respaldados por los activos rusos congelados. De este modo, los activos se utilizan ya sea como garantía o directamente para comprar esos bonos. Los bonos cuentan con garantías de la Comisión Europea y de los estados nacionales, por lo que están al mismo nivel que los bonos soberanos de países como Francia o Alemania, es decir, una gran inversión. Un activo excelente, y Ucrania recibe los ingresos en varios tramos. Investment grade asset. And then Ukraine gets the proceeds in several chunks. However, there are obstacles. Sin embargo, existen obstáculos, y esos obstáculos provienen del mundo financiero. En primer lugar, cabe mencionar que el Banco Central Europeo se negó a actuar como respaldo de los gobiernos de la Unión Europea, argumentando que hacerlo iría en contra de su mandato, ya que equivaldría a una forma de financiación de los presupuestos nacionales, lo cual es contrario a la ley. Financing the national budgets, which is against the law. Según Reuters, el 13 de diciembre se produjo un grave tiroteo en el campus de la Universidad Brown, en el estado de Rhode Island, Estados Unidos, que dejó al menos 2 personas muertas y otras 9 heridas. El atacante abrió fuego en el edificio de ingeniería Barrows and Hawley de la Universidad Brown, mientras se estaban realizando exámenes en el lugar. Más de 400 agentes de las fuerzas del orden fueron desplegados durante la búsqueda del sospechoso, que aún permanece prófugo. Reuters difundió un video extraído de cámaras de seguridad, CCTV, que supuestamente muestra al sospechoso relacionado con el tiroteo. El video, compartido por las autoridades locales en el marco de la investigación en curso, muestra a una persona que se cree está vinculada al incidente. Las autoridades señalaron que la publicación de las imágenes tiene como objetivo solicitar la colaboración del público para identificar al sospechoso. Este sigue prófugo y la orden de permanecer en el lugar continúa vigente. El alcalde de Providence, Brett Smiley, declaró a la prensa en una conferencia en la que participaron autoridades municipales y representantes de la Universidad Brown: "Puedo confirmar que 2 personas fallecieron esta tarde y que otras 8 se encuentran en estado crítico pero estable en el hospital de Rhode Island". Las autoridades informaron que la primera llamada de emergencia se recibió poco después de las 16 horas local, 21 horas GMT, lo que desencadenó una respuesta inmediata de la policía de la Universidad Brown, seguida por la policía de Providence, los bomberos y los servicios médicos de emergencia. El tiroteo tuvo lugar en el edificio de ingeniería Barrows and Hawley, que alberga aulas y laboratorios. La policía indicó que los agentes ingresaron de inmediato al edificio y realizaron un registro sistemático, pero no encontraron al sospechoso en el lugar. Según las autoridades, el sospechoso sería un hombre vestido de negro que abandonó el edificio tras el ataque. Hasta el momento no se han realizado detenciones y el móvil del crimen sigue sin esclarecerse. La orden de permanecer en el lugar continúa aplicándose en una amplia zona alrededor de la Universidad Brown, con un llamado a los residentes a quedarse en casa y evitar regresar al área hasta que las autoridades confirmen que es seguro. La policía subrayó que esta orden debe cumplirse estrictamente mientras continúan las labores de búsqueda. La Universidad Brown informó que está estableciendo un centro de reunificación familiar y que proporcionará actualizaciones a través de sus canales oficiales. Las autoridades se negaron a divulgar detalles sobre las víctimas, incluidos si eran estudiantes o empleados de la universidad, argumentando que la investigación aún se encuentra en una etapa inicial. Zoe Weissman, estudiante de segundo año de la Universidad Brown, dijo a Reuters que algunos de sus amigos se encontraban en la biblioteca cercana al edificio Barrows and Hawley, donde ocurrió el tiroteo.
Esta es la segunda vez que Weissman vive un tiroteo masivo después de haber presenciado la masacre en la escuela secundaria Parkland en el estado de Florida en febrero de 2018. Declaró a Reuters que nunca pensó que tendría que pasar por una experiencia así nuevamente. Estoy impactada, pero no sorprendida. Y creo que ese es probablemente un sentimiento que muchos estudiantes tienen aquí. Es decir, obviamente nunca esperas que algo así ocurra, pero no resulta sorprendente porque vemos con qué frecuencia sucede. He estado en mi dormitorio desde que todo comenzó. Tenía previsto salir en unos 30 minutos para ir a una biblioteca, pero obviamente entonces pasó todo esto. Así que me he quedado en mi dormitorio y he estado a salvo. Estoy a unos 5 minutos caminando del lugar donde ocurrió el tiroteo. No escuché disparos, pero puedo oír el helicóptero ahora mismo y escuché a los equipos de emergencia cuando llegaron. Por suerte, ninguno de mis amigos estaba en el edificio donde ocurrió el tiroteo. Algunos estaban en la biblioteca justo al lado, pero los llevaron a todos a una especie de área común. Así que están a salvo. Solo están, ya sabes, seguro con hambre, cansados y queriendo volver a sus dormitorios. Sí conozco a alguien que tiene una amiga que estaba en el edificio cuando ocurrió el tiroteo, y dijo que parecía que no estaba cerca del lugar exacto. El edificio es bastante grande, así que probablemente estaba en el extremo opuesto, porque dijo que sí escuchó disparos, pero muy amortiguados. El edificio donde ocurrió el tiroteo está más bien en el borde del campus. La calle detrás del edificio es una zona residencial. Así que el tirador salió del campus inmediatamente después de que terminó el ataque. No creo que tengan una idea muy clara de dónde se encuentra. Hasta entonces realmente no podemos movernos. Barras y Holly son técnicamente dos edificios, Barras y Holly, y conectados a ellos está el Centro de Investigación en Ingeniería. Antes eran dos edificios separados y ahora son como uno solo, un edificio grande. Hay laboratorios de ingeniería, una cafetería, espacios de estudio y del lado de Barras y Holly hay grandes auditorios. Estos auditorios pueden albergar probablemente a unas 200 personas. Es un edificio bastante grande porque tiene aulas de ese tipo y también laboratorios. Seguimos en confinamiento. Nadie ha podido desplazarse. Las únicas personas que se han movido son aquellas que ya fueron evacuadas de los edificios y llevadas al centro de reunificación. Hasta donde sé, todos mis amigos que estaban en las bibliotecas siguen allí. Han sido prácticamente retenidos en un área común con la policía. Ahora mismo nadie puede moverse. En 2018, cuando ocurrió el tiroteo en Parkland, estaba afuera de la escuela secundaria que está justo al lado del instituto. Estaba en el borde del recinto escolar de la Marjory Stoneman Douglas High School. Como me quedé atrapada afuera, vi a los primeros equipos de respuesta y escuché los disparos. Esa fue mi experiencia entonces. Desde ese momento me he involucrado mucho en el activismo contra la violencia armada y en la prevención. He hecho muchas cosas con March for Our Lives, una organización que surgió a raíz de ese tiroteo. Ahora soy estudiante de segundo año aquí en Brown y tenía la idea de que ya había pasado por algo como lo peor imaginable. Pensaba que era prácticamente imposible que algo así me volviera a ocurrir, al menos estadísticamente. Tengo amigos que sobrevivieron al tiroteo en Oxford High School, en Michigan, y luego fueron a la Universidad Estatal de Michigan y también sobrevivieron a otro tiroteo allí. Así que ya sabía que esto podía pasar, pero aún así siempre tienes esa creencia ingenua de que a mí no me va a pasar. Y obviamente ha pasado. Ahora hay más jóvenes como yo que han vivido 2 tiroteos escolares y creo que eso es representativo de la situación en la que nos ha colocado la inacción del Congreso. El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, y el gobernador de California, Gavin Newsom, fueron algunos de los líderes estadounidenses que publicaron mensajes de condolencia en redes sociales tras el tiroteo. Los representantes del estado de Rhode Island, incluyendo al gobernador Daniel McKee y al senador Sheldon Whitehouse, también emitieron declaraciones expresando su solidaridad con la población de Providence, sede de la Universidad Brown.
Según medios locales, el centro de Providence estaba lleno de compradores por la temporada navideña y miles de personas asistían a conciertos, lo que dificultó la operación de búsqueda. Las autoridades informaron que las fuerzas federales, junto con policías de ciudades y pueblos cercanos, están apoyando la búsqueda del sospechoso. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que había sido informado sobre la situación en la Universidad Brown. Al regresar a la Casa Blanca después del partido anual de fútbol americano Army-Navy, el presidente Trump calificó el hecho como una tragedia. Añadió: "En este momento, todo lo que podemos hacer es rezar por las víctimas y por los que resultaron gravemente heridos". En una publicación inicial en redes sociales, el presidente Trump dijo que el FBI estaba en el lugar y que el sospechoso había sido detenido. Sin embargo, posteriormente emitió otra declaración aclarando que el sospechoso aún no había sido arrestado. En comparación con muchos otros países, los tiroteos masivos en escuelas, lugares de trabajo y centros religiosos ocurren con mayor frecuencia en Estados Unidos, país que cuenta con algunas de las leyes de posesión de armas más permisivas del mundo desarrollado. Según los datos de Gun Violence Archive, que define tiroteos masivos como aquellos en los que 4 o más personas resultan heridas por disparos, Estados Unidos ha registrado 389 incidentes de este tipo este año, incluyendo al menos 6 en escuelas. El año pasado, el país contabilizó más de 500 tiroteos masivos, según los datos de esta organización.